que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Estoy preparando ese tema que le decía, pero ese no es el tema de hoy, pero sí tiene algo que ver. Y quiero mandarle un saludo. Voy a aprovechar, fíjense, mandarle un saludo a mi mami que está ahí en El Salvador. Si escucha este mensaje, mami, te quiero mucho y deseo lo mejor para usted, que siga mejor de salud. Mi hermana Gladys también a veces está pendiente de estas programaciones y te mando saludos, hermana. Mi hermano Hugo, ahí en Virginia, también está pendiente de estas transmisiones. Así que le mando saludos a todos mis sobrinos también. A mi sobrina, a la Alejisa Hernández, que está allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, también está bien pendiente y manda sus comentarios. Fíjense que hay gente de afuera que se conecta y que está pendiente de esta situación, sacando el beneficio de estas actividades espirituales. Así que Dios les bendiga a todos y a todos ustedes bienvenidos, hermanos. Me da gusto ver algunas caras nuevas. Qué bueno que están aquí. Así que vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y el tema de esta mañana se titula Jehová esperará. Mire esa foto ahí de esas manos de Dios esperando. El tema está basado en Isaías 30, del versículo 1 al versículo 18. Son 2 puntos nada más. Fíjese, póngase contenta porque vamos a terminar pronto. Usted puede leer este pasaje de Isaías 30 más detenidamente después para que le ponga atención a todos estos detalles. Dice que las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras. ¿Para qué? Para dotarlas de expresividad, de vivacidad o de belleza, con el objeto de sorprender, de emocionar, de sugerir y de persuadir. Para eso se usan ciertas figuras literarias. Y yo deseo que en esta mañana, que en este día, el Señor, con su palabra, nos ayude con su Santo Espíritu y nos sorprenda, nos emocione, nos exhorte, nos consuele, nos redarguya y nos persuada para que nos acerquemos más y más y más al Señor. Les invito a que me acompañen en este viaje. Yo no sé si a usted le han dado ganas de ir a conocer Egipto.
no lo voy a llevar a las pirámides, pero vamos a recorrer desde la tierra de Canaán, atravesando lo que es el río Jordán, y vamos a meternos en ese área que se llama como el Negev, y vamos a encontrarnos con el epíteto, vamos a encontrarnos con la metáfora, vamos a encontrarnos con la ironía, vamos a encontrarnos con la hipérbole, vamos a encontrarnos con el símil, con la alegoría, con camellos, con caballos, con leones, y si no se me duermen, y no se me duerman, porque nos vamos a encontrar con una que otra culebra. Y como dice la canción, cuidado con la culebra, que te muerde los pies. Bueno, el punto número 1, los que se apartan. Isaías capítulo 30, versículo 1 dice así: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Versículo número 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse en la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Sí va poniendo a las formas literarias, a los símiles, a las metáforas, a las ironías? Póngale atención, por favor. Dice Hechos 7:39 que muchas veces estas personas se quisieron regresar físicamente cuando venían atravesando aquel desierto, que venían a la tierra prometida. Y mire lo que dice Hechos 7:39: y en sus corazones se volvieron a Egipto. Así es, a veces no tiene que ser físicamente. Lo más triste es que nos regresemos a Egipto en el corazón, ¿verdad? Entonces dice el versículo 3, regresando a Isaías 30: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Versículo 5: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Versículo 6: profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona, el león, la víbora y la serpiente que vuela. Miren, hay serpientes que vuelan. Yo creo que en mi país le llamaban la zumbadora, que dicen que se apoya ya sea en la tierra o en un árbol y deja ir su cola y le pega a usted. Pero en cuestiones de segundos se repite ese proceso varias veces. Dice: a un pueblo que no le será de provecho. Versículo 7: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. Fíjense que a veces, si no sabemos qué hacer, lo mejor que podemos hacer es ver la salvación de nuestro Dios, pero estarnos quietos. Porque a veces hacemos las cosas peores. Entonces aquí en este caso Dios les decía que lo mejor era estarse quietos. Versículo 9: porque este pueblo es pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Me está siguiendo, verdad? Vamos de regreso de la tierra de Canaán hacia Egipto. Versículo 10, mire lo que dice. Fíjese que yo andaba con dudas esta mañana de cómo se pronuncia esta palabra. Dice el versículo 10: que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Mire lo que le decían: decirnos cosas halagüeñas. Sí, cuando lleva los dos puntitos se dice halagüeñas. Si no llevara los puntitos se diría halagueñas, ¿verdad? Muy bien, cosas halagüeñas. Profetizad, ¿qué? Mentiras. ¿A usted no le ha pasado eso? Que a veces usted dice, ojalá me dijeran que esto es que es mentira, ¿verdad? Bueno, mire lo que decía en versículo 11: dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al santo. Óigame, y hay gente que prefiere eso. Yo estaba oyendo de un pastor que viajaba en tren allá en España,
y dice que sacó sus apuntes y se presentó con uno que le tocó compartir el camarote, y se presentó como un biólogo químico y catedrático y no sé qué más. Y cuando vio que este pastor sacó unos textos en griego, koiné, a este personaje estudiado le llamó la atención. Oye, dice, ese es griego, ¿es el clásico? No, dice, es el koiné. Oh, dice, y le llamó la atención. Pero cuando le dijo de que estaba traduciendo una parte de la Biblia, ahí le paró el carro el químico, biólogo, catedrático. Le dijo, sí, ¿me vas a hablar de la Biblia y de Jesús? Hay gente que dice que no quieren que le hablen de eso, y prefieren mejor quitar al Santo de Israel. Versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Miren lo que Dios les está diciendo: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y miren lo que dice: y no quisiste. Eso a mí me recordó ir a buscar las palabras de nuestro Santo Señor Jesucristo en Mateo 23, 27, cuando Él se dirige a Jerusalén y les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Dios intenta muchas veces, pero a veces la gente no quiere. Versículo 16, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, sobre corceles veloces cabalgaremos. La gente huye mejor. La gente prefiere huir. Se sube a su caballo, a su corcel y huye. Por tanto, dice Dios, serán veloces vuestros perseguidores. Versículo 17, 1,000,000 por uno. 1,000,000, fíjese, 1,000,000 huirá a la amenaza de uno. Imagínense, qué comparación, qué ironía, qué metáfora. A 1,000,000, dice, huirá uno, y a la amenaza de 5 huiréis todos vosotros. O sea que eran como 5 millones, ¿no? Si mi matemática no me falla. Hasta que quedéis, fíjense la metáfora, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Bendito sea nuestro Dios. Él nos justifica por medio de Jesucristo, y por eso nosotros confiamos en Él. Para terminar este punto, miren lo que decía nuestro Santo Maestro Jesucristo, Lucas 8:13. Los de sobre la piedra, cuando Él está contando aquella parábola del sembrador, donde se habla de diferentes tipos de personas, Él habla de los de sobre la piedra. Dice que son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y después, cuando viene la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. ¿Sí? No seamos de ese tipo de personas. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 16. Después de que Jesús les habló de muchas cosas importantes, donde los discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y entonces Jesús dijo, ¿esto les ofende? Lo que yo les he dicho son vida y espíritu. Y el versículo 16 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, mire lo que hicieron, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Si dejaron a Jesús, que era fuente de agua viva, que era el camino, la verdad y la vida, imagínense. Entonces dice Juan 6:67, después les hace la pregunta más directamente a aquellos discípulos que se habían quedado, y les dice, ¿quieren ustedes acaso también irse? Y mire la actitud, esa es la actitud que debemos de tener, hermano, cuando veamos circunstancias adversas y difíciles. Tener la actitud de Pedro, de decirle, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, eso es lo que buscamos, la vida eterna. Pero si lo que nosotros buscamos es pasárnosla bien en esta vida, bueno, pues ya es otra decisión, ¿verdad? Bueno, mire,
el punto número 2, Jehová esperará. El versículo 18 de Isaías 30 nos dice así: por tanto, después de todo ese primer punto, ¿verdad? Los que se apartan. Dice este versículo: Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. ¿Quién exalta a nuestro Dios por su misericordia? Exaltado sea su nombre, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que en él confían. Amén. Dios le está hablando a su pueblo Israel por medio del profeta Isaías, pero también nos está hablando a cada uno de nosotros y a todos mis hermanos que están oyendo o que habrán de oír este mensaje, porque nosotros también nos hemos apartado, nosotros también hemos andado añadiendo pecado a pecado, hemos descendido a Egipto por ayuda y refugio que no vale, que no sirve, trayendo vergüenza a nuestras vidas, gastando nuestro dinero en lo que no aprovecha, aún en riesgos y peligros. No queríamos oír su voz, siendo rebeldes, mintiendo y mintiéndonos, anduvimos huyendo de sus caminos y su voluntad, viviendo en derrota, en deshonra y en oprobio, perdidos. Aunque la gente ande manejando Mercedes-Benz, aunque la gente ande vistiendo ropas de marca, aunque la gente vive en casas hermosas, pero a veces esa es la condición realmente del ser humano. Y Jehová, con su paciencia y misericordia, nos estuvo esperando. Gloria a nuestro Dios, bendito sea su nombre. Miren lo que dice más adelante este profeta Isaías en el capítulo 55 y versículo 6. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Segunda de Corintios, les decía el apóstol Pablo, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y a los hebreos se les escribe lo siguiente, capítulo 12, versículo 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3: sabiendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores. Que no nos quepa duda, hay gente que se burla ahora. Hay gente que se burla. ¿Tú crees en ese ser imaginario que está allá en el cielo y que cuando lo necesitas no te oye, no te atiende? Y todo lo acomodas que por la fe y que en una vida futura después. Bueno, hay gente que se burla de diferentes maneras y directamente, como me decía una persona una vez: a mí eso no me interesa, eso del infierno, eso de la otra vida, a mí no me interesa. Hay gente que no le interesa eso. Sus metas, sus propósitos, sus afanes son otros. Entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Ya desde el tiempo de Pedro, la gente pensaba de esa forma. Pero miren lo que dice el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. La palabra de Dios lo dice bien claro. ¿Tú quieres ignorar? Ignora. Así lo dice la Biblia. ¿Quieres seguir ignorando o defendiendo otras que sí son mentiras? Es cosa tuya. Pero aquí dice que ellos ignoran voluntariamente. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente, hermanos. En una ocasión le preguntaron a alguien: ¿por qué Cristo no ha venido? La respuesta está en la palabra de Dios: porque Él es paciente, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miremos alrededor, hermano. Nuestros hijos no son salvos. Miremos a nuestro alrededor. Hay familiares y amigos que no son salvos. Esa es la respuesta por qué Cristo no ha venido todavía, y por eso Él es paciente, ¿sí?
porque hay gente que no está preparada todavía. Y alguien podría decir, no, pues es que siempre va a haber gente así. La tecnología, sin quererlo, está ayudando a cumplir los planes de nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Con esto de cerrar las iglesias, el evangelio se ha expandido mucho más y la gente ha estado oyendo más el evangelio que cuando las iglesias estaban abiertas. Los que se interesan, los que están ya predestinados para ser parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces la tecnología, el hombre con la tecnología está colaborando sin quererlo, quizás sin saberlo, a cumplir las profecías de nuestro Dios, porque Cristo dijo que era necesario que este evangelio se predicara en todo el mundo, y entonces dijo, iba a venir el fin. Entonces dice Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, la benignidad y la paciencia de Dios nos guían al arrepentimiento. Salmo 103:8 decía el salmista, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Jehová esperará, hermanos y amigos y familiares. Jehová esperará, pero todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo de salvar y hay tiempo de perder. Entonces, hermanos, nosotros no sabemos cuándo. Nuestro Señor Jesucristo contó muchas enseñanzas por medio de parábolas. Y Él contó una acerca de un rico que tenía una heredad. Y esa heredad le había producido muchos frutos. Entonces el rico se puso a pensar, a meditar. Y dijo, muchos frutos, muchos bienes tengo. ¿Qué haré? Ya sé, dijo, voy a destruir mis graneros y voy a construir unos más grandes. Y lo hizo, y después le dijo a su alma, así como, ¿usted no ha platicado con su alma? Como cuando se ve en el espejo, ¿verdad? Le dijo, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Toma, come, bebe, deleítate. Y entonces mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo, Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Nosotros no sabemos, hermanos, cuándo nos van a venir a pedir el alma. Y esos graneros llenos, ahí se van a quedar. Si los nietos o los hijos o los bisnietos los quieren aprovechar de buena manera, allá ellos. Pero quién sabe. Porque al que no le cuestan las cosas, se lo disipa. Bueno, entonces nosotros no sabemos, hermano, cuándo van a pedir nuestra alma. Así que, como dice este canto, nuestra vida acabará. Dice, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Y te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Y decía el pasaje, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Así que Jehová te espera. Nosotros te invitamos. Jehová es paciente. No te tardes. No te tardes. Ven a Él. Tenemos un canto de invitación y te invitamos para que si te has apartado de Dios, regreses, por favor, en el nombre de Dios Altísimo, misericordioso y amoroso. Te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos, regresa al Señor, reconcíliate con Él, busca a Dios, arrepiéntete y bautízate para el perdón de tus pecados. Mientras cantamos, le esperamos.